Dedicamos 3 lecciones al tema 11. Tipos de funciones. Trataremos de aprender funciones polinómicas, funciones racionales, funciones exponenciales, funciones logarítmicas, función trigonométrica y la función hiperbólica. En esta lección, las 2 primeras, polinómicas y racionales. Observación previa. Fecha de realización de este vídeo, 16 de julio del año 2024. Han transcurrido 24 años del siglo XXI. Continuar con el sistema de aprendizaje de finales del siglo XIX no parece sensato. Las cosas cambian, todas. Hoy disponemos de excelentes herramientas para aprender, en este caso, las funciones. GeoGebra es una. No hacer uso de ellas no es lógico ni razonable. No aprovechar estas herramientas disponibles sería un desaprovechamiento de las oportunidades que ofrece la tecnología para mejorar el aprendizaje. Pasemos a la práctica. En el vídeo anterior dedicado al concepto de derivadas, aprendimos a guardar un archivo en GeoGebra. En este, comenzamos recuperándolo para utilizarlo en la lección de hoy. Recuperamos el archivo guardado con los pasos que ves a continuación. Eliges el que deseas recuperar. Fíjate en la función. Se trata de una función polinómica. En la pantalla gráfica ves cuál es su derivada. Puedes modificar la función. Tras pulsar la tecla Entrar, cambian los resultados de los cálculos debido al cambio de datos. Entre ellos, los que se refieren a su derivada en caracteres de color negro, la función en color verde y en morado, la gráfica de su derivada. ¿Cómo es una función polinómica? Una función polinómica es una función matemática que se representa como la suma de uno o más monomios. Cada monomio está formado por un coeficiente numérico y una variable elevada a una potencia entera no negativa. La variable suele representarse con la letra x. Ejemplo, 2x elevado a la cuarta, menos x elevado al cubo, menos 3x elevado al cuadrado, menos 5. También puede incluir constantes.
Resolvemos el problema siguiente. Vivo en un piso a una altura de 6 metros del suelo. Lanzo verticalmente hacia arriba una pelota a una velocidad de 20 metros por segundo. ¿Qué altura alcanza? Si le pides a Gemini, la inteligencia artificial de Google, ¿cuál es la función para saber la altura que alcanza una pelota lanzada verticalmente hacia arriba con una velocidad de salida de 20 metros por segundo si vivo en un piso a 6 metros del suelo? Te facilitará la función f de x igual a menos 4.9x al cuadrado más 20x más 6. La utilizas en GeoGebra y obtendrás el resultado que ves en pantalla. Detienes el vídeo para observar a conciencia. Después lo haces tú. El valor de abscisa, 2.04, es el tiempo que ha tardado en segundos en alcanzar dicha altura. El eje de abscisas se destina para valores de tiempo y el eje Y para las alturas alcanzadas en esos tiempos. Las formas aerodinámicas de los automóviles se diseñan utilizando funciones de tercer o cuarto grado para reducir la resistencia del aire y mejorar la eficiencia del combustible. Estas funciones permiten crear formas curvas que sean elegantes y funcionales. ¿Cuál es la derivada de la función color rojo que ves en pantalla? Detienes el vídeo mientras lo haces. Detienes el vídeo mientras examinas el contenido de esta pantalla. Supongamos que por causa de una gran tormenta y un terremoto, en mi ciudad la estación de Internet se ve afectada lo mismo que su red de respaldo, que ha dejado inservible otros sistemas de comunicación y que ha afectado también a la energía de emergencia. Tampoco funciona el móvil, tampoco dispongo de radiotransmisor para comunicarme con un proveedor de servicios alternativos de Internet, es decir, el acabose. A la luz de una vela, ¿cómo consigo derivar una función polinómica? En el siglo pasado se aprendía de memoria, también hoy, el modo de derivar una función polinómica. Decía, más o menos, la derivada de una función polinómica es igual, exponente, por base, exponente menos 1, derivada de la base. Así, con cada monomio. A las constantes no se las tenía en cuenta, porque al carecer de variable, no se puede derivar, no vale nada. Hoy dispones de GeoGebra e interesantes calculadoras online. Tienes debajo un ejemplo práctico. Su aplicación práctica en color rojo. Derivada de las funciones racionales. Imagínate que tienes un recipiente lleno de frutas y quieres compartirlas con tus amigos. La cantidad de fruta que le toca a cada uno depende de cuántos amigos haya y cuánta fruta haya en total. Esto se puede representar con una función racional, que es como una receta matemática que nos dice cómo repartir la fruta de manera justa. Empecemos con lo básico. El recipiente representa la variable x en nuestra función. Las frutas, la cantidad de fruta la representa un polinomio que llamaremos p de x. Los amigos, el número de amigos lo representa otro polinomio que llamaremos q de x. La regla para compartir. La función racional se escribe como f de x igual a p de x entre q de x, donde dividimos la fruta, p de x, entre los amigos q de x. ¿A quién le toca más fruta? La cantidad de fruta que le toca a cada amigo f de x depende de dos cosas. ¿Cuánta fruta hay en total p de x? Si hay más fruta, cada uno recibe más. ¿Cuántos amigos hay para compartir la q de x? Si hay más amigos, cada uno recibe menos. Ejemplos gráficos.
Abrimos el que tenemos guardado. Ensayamos con algunas funciones racionales. Comprueba sus gráficos y derivadas. Ten en cuenta que razón o relación, también cociente indicado, son sinónimos. Para trazar la raya de fracción, los haces con la tecla de mayúsculas pulsada más la tecla del número 7. ¿Qué ha sucedido con esta función racional, cuya derivada es tan sencilla y su gráfica una recta? En el numerador tienes x al cuadrado menos 1 y en el denominador x menos 1. El numerador es un producto notable e igual a x más 1 por x menos 1. GeoGebra se ha encargado de simplificar el factor x menos 1 del numerador con el x menos 1 del denominador, evitando el denominador 0 cuando x es igual a 1. Es importante que lo retengas en tu memoria. ¿Cómo se calcula la derivada de una función racional? Cuando no existía Internet, se derivaba el numerador y se multiplicaba por el denominador. Sin derivar, después, se restaba la derivada del denominador por el numerador sin derivar. Esta diferencia se dividía por el cuadrado del denominador. A las funciones numerador y denominador se las consideran polinómicas a la hora de derivarlas. Después de Internet han surgido calculadoras online y GeoGebra. La práctica es fundamental para consolidar el conocimiento y desarrollar habilidades en cualquier área, incluyendo el aprendizaje de matemáticas. En el caso de las funciones racionales, practicar con ejercicios y problemas reales te ayudará a comprender mejor sus conceptos, dominar las técnicas de resolución y familiarizarte con sus aplicaciones. Veamos cómo creamos una función que nos dé respuesta al número de trabajadores que necesitamos para realizar un trabajo. Tras una prueba, vemos que necesitamos 10 días si empleamos a 6 profesionales. Creamos una función que nos permita calcular el número de trabajadores necesarios para realizar un trabajo en función del tiempo disponible. Podemos seguir este razonamiento. Definimos las variables x, el número de trabajadores, y y, el número de días necesarios para completar el trabajo.
Valor del producto, X por Y igual a 60. Si aumentamos al doble los trabajadores, los días se reducen a la mitad. El valor del producto de X por Y se mantiene constante porque si aumentamos al doble los trabajadores, los días se reducen a la mitad. X por Y igual a 10 por 6 igual a 60. 12 por 5 igual a 60 también. Detienes el vídeo mientras observas todos los detalles posibles. La explicación continúa. La función o valor de Y igual a 60 dividido entre X que hemos obtenido representa una función hiperbólica. No lo olvides. A más trabajadores menos días se trata de una función inversa. La inversa de X es 1 partido por X. Cuando X es igual a 0, se produce una indeterminación. Esto refleja la naturaleza del problema. No es posible completar el trabajo en un tiempo nulo, y tampoco es posible tener una cantidad infinita de personas trabajando. La función en color verde. El eje de X representa a las personas, el eje Y a los días. El producto de las coordenadas del punto A son iguales a 60. La función viene de menos infinito para X en el tercer cuadrante, pero cuando alcanza el valor 0, 60 entre 0 nos da infinito, y a partir del valor 1, para X, salta al primer cuadrante. Otro ejemplo. ¿Cómo haríamos con GeoGebra una función relacionando velocidades, tiempos y distancias? Introducimos las variables que necesitamos. No importa que salgan deslizadores, no los vamos a tener en cuenta. A la velocidad le damos el valor 50, a la distancia 100. Después, en la gráfica podemos utilizar otros valores. El tiempo es igual a la distancia dividida por la velocidad. Escribimos la función y aparece en gran tamaño su gráfico. Reducimos sus dimensiones haciendo uso del icono con el signo menos situado en la zona inferior derecha de la pantalla. Colocamos el punto A sobre la línea del gráfico. Hacemos que el punto A nos muestre sus coordenadas de velocidad y tiempo. Si las multiplicas, obtienes la distancia recorrida. Colocamos los rótulos correspondientes a los ejes de coordenadas. Las aplicaciones de las funciones racionales son numerosas dentro del ámbito de las ciencias. Como ejemplo, mencionamos su aplicación en el cálculo de la pérdida de radioactividad en la física nuclear. Las funciones racionales son herramientas matemáticas esenciales para crear y analizar la desintegración radiactiva,
un proceso fundamental en la física nuclear. La pérdida de radioactividad, que se refiere a la disminución de la cantidad de un radioisótopo con el tiempo, se describe por una ley de desintegración exponencial, representada por una función racional de la forma que ves en el recuadro. N de T es la cantidad de núcleos radiactivos que quedan en un momento dado. T, N sub 0, es la cantidad inicial de núcleos radiactivos. Lambda es la constante de desintegración que determina la velocidad a la que se desintegran los núcleos.